Tenemos un rato todavía amplio de debate. Si queréis plantear algunas cuestiones, si no, yo tengo algunas cuestiones también al hilo de todos los temas tratados para plantear, pero prefiero que vosotros planteéis, o si queréis hacer alguna consideración más, tenéis la palabra. Vamos a ver, aquí se ha planteado este tremendo asunto de la responsabilidad y lo que viene, lo que decía José Luis de la tesitura en que se encuentra el Tribunal Constitucional, que vamos a ver la ingente cifra de lo que puede resultar de las responsabilidades. Esto es un dato. Yo no creo que la sentencia del Tribunal Constitucional pueda declarar la inconstitucionalidad de la declaración de esto. Yo creo que la declaración, quizá la declaración del estado de alarma me parece que está fundadísima, fundadísima. Quizá lo que era cuestionable, que lo planteabas tú antes, era que no se declarara antes. O sea, aquí podría haber, si acaso, digo ya en plan teórico, quizá se podía hablar de una responsabilidad por omisión, porque la realidad es que había elementos suficientes para declarar un estado de alarma que para algo está. Entonces las epidemias es un caso específico y era público y notorio ya en el mes de enero, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional. Entonces ya en ese momento, si hay una emergencia internacional, es decir, hay una pandemia y está declarada por un organismo internacional de la solvencia que debía tener, porque no ha demostrado mucha solvencia en algunas cosas en esta oportunidad, pero en fin, un organismo prestigiosísimo, no responder con lo inmediato creo que tiene una importancia enorme, pero en fin, yo no voy por ahí. Yo creo que cuando se declara existen los elementos suficientes para que se pudiera declarar, y pudiéndose declarar y dada la gravedad del hecho, no es que se pudiera, es que se debía declarar. Con lo cual, para mí no hay inconstitucionalidad en la declaración del estado de alarma. Otra cosa son las medidas. Otra cosa son las medidas. Ahí está, sí que, vamos, esta mañana ya me he extendido mucho en la crítica a muchas medidas, y ahí sí que puede estar. Y entonces, claro, ¿qué es lo que puede pasar? Pongámonos en el caso teórico de que se declare, por ejemplo, la medida contra el derecho fundamental de libre circulación, de lo que yo he llamado, siguiendo la pauta del profesor Aragón, de un arresto domiciliario. Esto, ¿qué es lo que puede pasar? Ahí las reclamaciones pueden ser enormes y la cuantía de las indemnizaciones casi inabarcable. Entonces, yo creo que por una parte los tribunales, con no grandes dificultades, podían condenar a indemnización de perjuicios si es que se basara en una previa declaración de inconstitucionalidad. Porque claro, aquí tenemos que en el artículo 3.2 no juegan el elemento de la fuerza mayor y el elemento de soportar el daño, porque se parte precisamente de una situación de fuerza mayor. El 3.2 parte de una situación de fuerza mayor, con lo cual no se puede anular el título que aporta ese precepto sobre la base de fuerza mayor, porque de eso precisamente es la singularidad, y precisamente yo creo que esa es la razón de ser del precepto, ¿no? Pero en fin, poniéndonos en la tesitura teórica de que hay una declaración de inconstitucionalidad de esa medida y que por tanto se abre la vía de una indemnización, porque claro, aquí está los elementos de la responsabilidad patrimonial general, son la exclusión por esos dos elementos y luego ya la evaluación del daño, etcétera. Pero es que el otro elemento que ya no depende de la fuerza mayor, el de la declaración de inconstitucionalidad de una norma, ahí ya no juega, es distinto. Cuando dice la ley, dice también, o sea que hay uno, el carácter general del funcionamiento de los servicios públicos, y el otro no es por funcionamiento de los servicios públicos, perdón, de los servicios públicos, sino que tiene su propia entidad diferenciada. Entonces el de la ley, si se declara inconstitucionalidad del precepto en el Tribunal Constitucional y se hacen reclamaciones de indemnización, la cosa es muy seria. Pero entonces en ese caso los tribunales pueden declarar, a la hora de ejecutar la sentencia, sí que cabe, puede no haber fondos para ejecutar esas sentencias, pero eso no exonera de ejecutar de la forma que se estableciera. Es decir, a mí no me extrañaría, por ejemplo, que haya un invento de que no se puede, pues si nos metemos en miles de millones, no se puede, dentro de un presupuesto no se puede meter eso, pero se puede diferenciar en presupuestos, e incluso habría que pensar hasta en deuda pública, que se le dieran al que ha ganado un título de deuda que pueda reclamar durante 20 años o durante los que sea.
pero todas esas fórmulas tendrán que buscarse a ver cómo se articulan, ¿no? Porque desde luego nos ponemos en un panorama muy difícil de resolver, sobre todo de modo a priorístico. Puedes decir cuáles son, lo que decíamos, desde el punto de vista de los principios, dar bien, desde el punto de vista de las consecuencias, tendremos que ir a una auténtica creación jurídica para ver cómo se puede abordar. Yo recuerdo que cuando empezamos a hablar de este tema desde el punto de vista académico, pero con vistas a una actuación profesional, yo recordé el caso de la presa de Tous. Y yo recordé que el otro día tuvimos un seminario en el Colegio de Abogados sobre este tema también. La presa de Tous, que tiene miles y miles de perjudicados, es verdad que en un asunto localizado, en parte geográficamente, se inicia con un proceso penal donde se exige la responsabilidad penal de 7 ingenieros de obras públicas dependientes del Ministerio de Fomento, y donde se exigía la responsabilidad penal y la responsabilidad civil derivada del delito. Simultáneamente empieza a haber una avalancha de perjudicados que reclaman frente a la Administración General del Estado, que era la titular de la obra pública. Y se desestima, previo dictamen del Consejo de Estado, porque aprecia fuerza mayor. Interpone el recurso contencioso administrativo contra o bien las denegaciones presuntas o bien contra las resoluciones, y hay algunas salas de lo contencioso que aprecian la responsabilidad y aprecian que no ha habido fuerza mayor, porque era previsible, porque había una serie de elementos técnicos que ponían de manifiesto que por encima de determinada cota se podía inundar, se podía rebosar la presa e inundar. ¿Qué es lo que hizo el gobierno en aquel momento? Pues el gobierno lo que hizo fue un acuerdo transaccional que aprobó mediante un Real Decreto Ley y aprobó unos créditos extraordinarios para dotar. Y ahí lo que se aprobaron fueron una serie de módulos de cantidades por personas con la carga de renunciar a las acciones en curso o futuras si aceptaban esa cantidad. Y una de las cosas que planteé, probablemente aquí estamos ante una situación en la que, sin ser análoga, o sea, no hay una analogía estricta, pero que probablemente, o sea, sobre todo ciertos sectores más afectados, pues a lo mejor la solución puede venir también por ahí. Yo no sé si esto se hará o no se hará. Es verdad que ha habido líneas de ayudas materiales que no guardan relación con la responsabilidad, sino de ayudas a sectores necesitados, ¿no? Pero me parece que esa es una cosa que posiblemente podría tener sentido. No sé qué opináis. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo muy razonable. La verdad es que es buscar una solución, porque lo que es evidente es que lo que no hay que excluir es la posible responsabilidad. Es decir, hay supuestos claros en los que el Estado tiene que responder, ¿no? Y yo creo que lo que tú planteas, Alfredo, pues va muy por esa línea. Y volviendo un poco también a lo que decías, Vicente, y el 3.2, que yo creo que el 3.2 de la ley orgánica de la 481 es muy importante. Yo no sé si... porque me ha parecido enormemente sugerente lo que comentabais de que el 3.2 permitiría la responsabilidad aun en supuestos de fuerza mayor, porque el 3.2 lo está reconociendo. Es que yo no sé si eso se chocaría con el 106.2 de la Constitución, que el 106.2 de la Constitución expresamente excluye la responsabilidad en casos de fuerza mayor con carácter general. Y si esto lo reconducimos hacia el sistema de responsabilidad del 106.2, puede que haya... A lo mejor lo que habría que hacer es decir, lo que el 3.2 de la Ley Orgánica 481 quiere decir es que, declarado el estado de alarma, ya no hay fuerza mayor. Ya no hay fuerza mayor, o sea, ya no se puede invocar, a ver si me explico, no que hay responsabilidad aunque hay fuerza mayor, sino que no hay fuerza mayor porque hay estado de alarma, y el 3.2 presume que no hay fuerza mayor y ahí entra en juego la responsabilidad. Es que si no, el 6.2 va a ser a lo mejor un obstáculo para esa interpretación, salvo que digamos que la responsabilidad en supuesto de estado de alarma no se reconduce al 106.2, sino, no sé, al 9 o de la Constitución o no, algún principio, estado social, no lo sé, ¿no? Pero es que...
Y luego, yo creo que también para la prueba que antes se comentaba y para supuestos, aquí es que ha habido, y lo señalaba esta mañana, ha habido una tan grosera falta de transparencia en toda la información que nos han dado, que es demencial, y eso puede ser un indicio de mala actuación de la administración. Es un indicio de mala actuación de la administración. Dice, esta falta de transparencia es un indicio, porque ahora dice una cosa, luego dice otra cosa. Había comisión de expertos en el que se basaban muchas decisiones y luego resulta que no hay comisión de expertos. Esto es una... por lo que decías de la prueba, es un indicio claro, incluso de negligencia en la actuación. Yo no me habría gustado estar en el, perdón por la expresión, en el pellejo de muchos responsables políticos que han tenido que tomar decisiones de un día para otro. Eso, partamos de esa base, ¿no? Pero es verdad que con la información, lo apuntabas, con la información que se tenía y la información que se ha ocultado, hay indicios de que aquí se han hecho cosas muy mal. Y además, me permitirás que siga tu razonamiento, y además que todo eso está grabado, sí. La mayor parte, o sea que la prueba, que siempre es difícil, resulta que en este paso parece que es además fácil. Sí, efectivamente. Decía del 3, vamos a ver, es que yo creo que el 3, si hablamos de responsabilidad, yo creo que el 3 no entra en la responsabilidad, se asimila más a la expropiación. Es decir, por eso decía yo, previo a la responsabilidad. Acá hay como un prius, y es la organización del servicio como sea. Y entonces hay un posterius, que es lo que ha producido el servicio. Aquí yo veo una mayor semejanza con la expropiación. En algunas cosas, en la expropiación hay precisamente por requisas, incluso por no hacer, es decir, la definición del artículo 1 de la ley de lo que sea, vamos, de la ley de expropiación forzosa, hace también, prevé dentro de ella lo que es el no hacer, la imposición del no hacer. Por lo cual está más en la línea de una figura semejante a la expropiación cuando se ha producido el cierre de empresas. Entonces, esto, más que funcionamiento del servicio público, es una expropiación en sentido amplio, en el sentido porque no se trata de la expropiación de tal sitio, de un bien del particular titular al Estado, no es esto, pero sí, sin embargo hay figuras dentro de la expropiación como son, por ejemplo, la ocupación también, que es otra de las que se puede ser indemnizado también, o sea que yo creo, por eso yo me empeñaba en decir que es una figura singular. O sea, si se refunde, y lo que decías tú hace un momento, vamos, también de lo de la fuerza mayor, que se puede decir que producida ya no hay fuerza mayor. Es la distinción, claro, entre una cosa es la fuerza mayor inicial y otra cosa son las medidas que se adoptan para salir al paso o para vencer las consecuencias dañosas de la fuerza mayor. En este caso, claro, aquí lo que cuenta es, desde un punto de vista del principio de igualdad, hay una situación de pandemia, es lesiva para todos, y al mismo tiempo las medidas que se acuerdan, en lo que tienen de limitativa, se proyectan sobre todo, pero desde un principio de igualdad lo que no se puede hacer es que la carga se proyecte sobre un determinado sector. Los titulares de ese sector se benefician de las limitaciones como el resto de los ciudadanos, pero no tiene por qué soportar, sería en contra del principio de igualdad, que la carga pública que representa la necesidad de las limitaciones la tengan que soportar un determinado sector. Yo creo que por ahí está lo que tiene de singularidad el artículo 3.2 respecto de otras preventas. Y que el daño, una vez declarado el estado de alarma, que el daño, habrá que seguir entre que el daño tenga una relación, por indirecta que sea, con alguna decisión o actuación de la administración, o no, o ninguno. Y en el momento que tenga alguna relación con alguna decisión de la administración que se toma porque ya, dice, como sabemos que hay un supuesto que requiere el estado de alarma y tenemos que tomar todas las medidas para atajarlo, ¿no?
Hombre, si es un daño que no tiene nada que ver con ninguna decisión de la administración, ha habido un terremoto, ha vuelto a haber otro terremoto, pero si estamos ya en una situación en que la administración está en disposición de enfrentarse a una situación que conoce, cuyas armas no conoce del todo, pero sabe lo que no debe hacerse y sin embargo lo ha hecho, ahí también sí que, o sea, es decir, que a lo mejor la Fuerza Mayor opera con muchísima menos intensidad una vez que se declara esto de alarma. Os planteo una cuestión que se ha suscitado en la mesa de contratación, del impacto de la pandemia en la contratación y el tráfico jurídico privado, que es la siguiente. Esta mañana se ha estado hablando de la actitud que están tomando las compañías de seguros frente a las reclamaciones por las contingencias derivadas de la pandemia. Y se han distinguido dos comportamientos: las que niegan la indemnización solicitada porque consideran que no entra dentro de las exigencias de la póliza de aseguramiento y que son objeto de fuerza mayor, niegan toda responsabilidad y por lo consiguiente no pagan, y otras que sí. Entonces, lo que se ha planteado esta mañana es el tema de la acción subrogatoria del artículo 43 de la Ley del Contrato de Seguro. ¿Sabéis? Cuando se paga hay una acción de repetición. ¿Creéis que cabría por la vía de la acción subrogatoria la reclamación de daños a la administración por parte de las compañías de seguros? Así muy a bote pronto, yo creo que sí. La misma acción que tendría el damnificado y afectado, la podía hacer él directamente el damnificado. No sufre el daño en la medida en que tiene un contrato que le cubre de esto, pero en la medida que hay la subrogación, la acción del asegurado, yo creo que el asegurador, naturalmente se pone en la misma posición jurídica y si partimos de la indemnizabilidad del daño sufrido por el asegurado, yo creo que duda cabe, la compañía aseguradora podría perfectamente, a mi juicio, vamos. Sí. Santiago, ¿quieres tú? No, yo también, continúo. No, perdonar, que no estoy entendiendo. No. ¿Quieres plantear una cuestión? Pues, Sí. pues, ¿tenéis alguna cuestión más? José Luis, Diego, ¿alguna cuestión más que abordar? Ya. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí y por tanto damos por clausurada esta última sesión del primer día del Congreso de Derecho, Empresa y COVID-19 y les convocamos a todos los que nos siguen al día de mañana, donde continúa el Congreso, que se celebrará en el Salón de Actos de la COE, en la calle Diego de León 50, y donde tendremos dos mesas, una dedicada a lo que llamamos esta vez la prospección y de inteligencia estratégica o jurídica de futuro, es decir, cuáles serían los retos y desafíos jurídicos que la pandemia nos deja pro futuro en el escenario de un mundo post-COVID, tanto desde el punto de vista de lo que hemos visto hoy, derecho público, como desde el punto de vista del tráfico jurídico privado. Y luego una mesa que yo creo que se antoja también muy interesante, que es con las organizaciones empresariales, con la COE, con CEPIME, con la Confederación Nacional de Construcción, y luego un coloquio con las empresas afectadas del sector de la hostelería y de la restauración, donde se plantearán un poco pues cómo se está viviendo el impacto de la pandemia en el sector privado empresarial. Y luego el acto de clausura del Congreso se celebrará a las 2 aproximadamente en la COE. Por tanto, les convocamos a que los que tengan a bien continuar siguiendo este congreso lo hagan mañana a partir de las 10 de la mañana a través del mismo sistema que tenemos organizado en streaming y desde la COE. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana.